Hola jugadores, hoy vamos a ver el tema 00.09. Se refiere a la captura al paso y la coronación del peón. En este tema vamos a ver la posición, qué es y cómo se hace la captura, cómo se captura, la posición de la coronación, qué es y cómo se hace, cómo se ejecuta y la importancia de ambas movidas. Hola jugadores. Mi nombre es José María Olié. Soy instructor de ajedrez y dirijo la escuela de Dama Blanca. Dicho esto, empecemos. La captura al paso. La posición en la que se puede producir la captura al paso sería: para las piezas blancas, el peón tendría que estar en la línea 5 y para las piezas negras, los peones tendrían que estar en la línea 4. Cuando un peón va a salir de su casilla, ya sabemos de que el peón puede mover dos pasos. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo, el peón blanco podría pasar de C2, podría pasar tranquilamente a C4. Pero lógicamente, tenemos en la línea 4, tenemos un peón negro en la columna B que está amenazando la casilla A3 y la casilla C3. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el peón C2 pase a C4 va a pasar por una casilla que está amenazada por una pieza contraria, en este caso el peón negro. Esto quiere decir de que esa pieza blanca, ese peón, puede ser capturado. Aquí tenemos la misma imagen, pero las casillas sobre las que incide el peón son rojas y la casilla donde podría ir el peón blanco está en azul. Pero lógicamente, como hemos dicho antes, al pasar el peón en dirección a la casilla azul, pasaría por la casilla roja que incide y está amenazando el peón negro. Esto da pie a que se puede producir una captura. Aquí vemos como el peón ha pasado allí y pasa por la casilla amenazada. Y el peón negro retira el peón blanco y se pone en la casilla que tenía antes amenazada, es decir, en la casilla C3. Esto es la captura al paso. Se ha ejecutado esa captura. ¿Qué importancia tiene este movimiento? Bueno, pues este movimiento solo se hace en el turno de juego. O sea, si el negro ahora mismito no hubiese hecho la captura, en el siguiente movimiento no podría hacerlo. También es cierto de que el peón solamente puede hacerlo una vez, sea cualquier peón. Lo cual quiere decir que si tiene un jugador 8 peones y se diera el caso, podría hacerlo con los 8 peones. Y eso, por supuesto, este movimiento siempre va a voluntad del jugador que lleva el turno y que conduce las piezas que pueden hacer la captura al paso. Ahora vayamos a la coronación del peón. Este es otro movimiento especial que tiene el peón. Y este movimiento especial se da cuando el peón llega a la línea octava, que es la línea más alejada de él. Por ejemplo, el peón blanco que salió de F2 en los momentos actuales está en F7. Cuando el peón llegue a F8 se corona. ¿Y qué significa esto? Significa que el peón se retira del tablero y en su lugar se pone una pieza mayor. Esa pieza mayor no puede ser el rey, tiene que ser o dama, torre, alfil o caballo, porque ni el peón puede coronarse en peón ni puede coronarse en rey. Por lo tanto, en esta posición, ese peón está a punto de ser coronado. El movimiento sería un movimiento normal. El jugador que lleva el turno, en este caso sería blanco, adelanta su peón y en su lugar pone una pieza. En este caso ha puesto una dama. Ya ha ejecutado la coronación del peón. Evidentemente, esta dama interviene con lo que es una dama, pero que también podría darse el caso de que al coronarse y convertirse en dama diese jaque. Entonces, la importancia de lo que hemos visto: solo se hace en el turno de juego, solo se hace una vez por peón, el movimiento es a voluntad del jugador en turno, la captura normalmente se da en el medio juego y los finales, la captura del paso, la coronación cambia el peón por cualquier pieza que no sea peón o rey y el peón puede coronar y dar jaque. Generalmente también las coronaciones se dan ya pasado el medio juego, prácticamente en los finales. Bueno, y hasta aquí pues ya conocéis lo que es la posición concreta, cómo se hace ambas movidas especiales y la importancia y características de estos movimientos. En el próximo tema hablaremos del mate, así que jugadores, a jugar.